Había una vez, en la vasta y dorada sabana de África, una leona llamada Kira. Kira vivía felizmente con su manada, disfrutando de los días bajo el sol brillante, de la suave brisa que acariciaba el pasto alto y de la abundancia de presas que aseguraban su sustento. Ella era una cazadora excepcional, una líder nata y una protectora dedicada. Kira no solo era una gran cazadora, sino también una amiga leal y protectora. Su manada la admiraba por su fuerza y su dedicación. Todos confiaban en ella, sabiendo que siempre podía contar con su habilidad para llevar a cabo una cacería exitosa. La vida de Kira parecía perfecta. Tenía una posición importante en la manada, amigos que la respetaban y una vida plena en la vasta sabana africana. Sin embargo, un día, una serie de eventos inesperados pondrían a prueba su fortaleza y cambiarían su vida para siempre. Una mañana calurosa en la sabana africana, Kira y su manada emprendieron una cacería. El grupo estaba en busca de su próxima presa, y Kira, como siempre, lideraba la marcha. El viento traía consigo el olor de las hierbas secas y el polvo, pero también otro aroma que Kira reconoció de inmediato: las hienas. Las hienas eran conocidas por su naturaleza carroñera, pero también podían ser cazadoras astutas y agresivas. Kira advirtió a su manada, pero confiados en su número y en las habilidades de Kira, decidieron continuar. No esperaban que las hienas se atreverían a enfrentarse a un grupo de leones tan numeroso. De repente, un grupo de hienas surgió de la nada, rodeándolos. Las hienas emitían risas agudas y burlonas, creando una atmósfera tensa y amenazante. Kira rugió, intentando intimidarlas, pero las hienas se mantuvieron firmes. La tensión era palpable, y en un momento todo se desató. Las hienas atacaron con una violencia inesperada, apuntando a las leonas más jóvenes y menos experimentadas. Kira, con su agilidad y fuerza, se lanzó al ataque, buscando proteger a su manada y alejar a las hienas. Sin embargo, a pesar de su valentía, las hienas eran muchas y atacaban desde todas las direcciones. En medio de la confusión y el caos, Kira luchaba con todas sus fuerzas. Sus garras y colmillos brillaban bajo el sol mientras se defendía de los ataques. Pero, gradualmente, se dio cuenta de algo aterrador: su manada estaba retrocediendo. Los leonas, en lugar de unirse a la lucha, estaban huyendo, dejando a Kira sola frente a las hienas. La leona luchó con desesperación, pero las hienas, al darse cuenta de su aislamiento, se volvieron más agresivas. Rodearon a Kira, burlándose y lanzando ataques constantes. Kira sentía cómo sus fuerzas la abandonaban, y aunque intentaba mantenerse firme, las hienas finalmente la superaron en número y ferocidad. Kira se defendió hasta el último momento, pero las hienas lograron herirla gravemente. Con cortes profundos y heridas sangrantes, Kira apenas podía mantenerse en pie. Aún así, su determinación no flaqueó. Con un último esfuerzo, logró zafarse de las hienas y escapar, aunque cada paso le costaba un dolor inmenso. Herida y agotada, Kira se dirigió de vuelta a su manada. Esperaba encontrar apoyo y cuidado, pero lo que encontró fue muy diferente. Al llegar al lugar donde las leonas descansaban, los miembros de su manada la miraron con sorpresa y, en algunos casos, con desdén. Murmullos se levantaron entre los leones: Kira ya no sirve, está muy herida para cazar, es una carga. Kira, aún tambaleándose, se acercó al rey león, quien era no solo su líder, sino también un viejo amigo. Le rogó que la dejaran descansar y que la cuidaran hasta que pudiera recuperarse. El rey león, con un aire de compasión mezclada con desaprobación, asintió y le permitió quedarse. Sin embargo, Kira notó que la calidez en sus ojos había desaparecido, sustituida por una fría distancia. Los días pasaron, y aunque Kira esperaba que sus heridas sanaran, su recuperación fue lenta. Cada día era una lucha, levantarse le costaba un esfuerzo tremendo y, sin poder cazar,
dependía completamente de su manada para alimentarse. Pero el apoyo que esperaba nunca llegó. Al principio, le traían pequeños trozos de carne, pero pronto eso se redujo a huesos con apenas algo de carne. Kira se sintió cada vez más aislada. Las otras leonas comenzaron a murmurar que ella era una carga, que ya no contribuía a la manada. Se sentía traicionada y sola, más sola de lo que jamás había estado. Antes, cuando cazaba y cuidaba de la manada, había sentido un fuerte lazo de camaradería y respeto. Ahora, todo eso parecía haberse desvanecido. La situación llegó a un punto crítico cuando las leonas se quejaron abiertamente al Rey León, diciendo que no cazarían más y Kira seguía recibiendo comida. Argumentaban que era injusto que ella, que no podía cazar, se beneficiara del trabajo de todas. Kira, aunque herida físicamente, sintió un dolor aún más profundo al escuchar estas palabras. Su manada, a la que había dedicado su vida, la estaba rechazando. El Rey León, presionado por las quejas y preocupado por la cohesión de la manada, tomó una decisión dolorosa. Se acercó a Kira y, con una voz que intentaba ser amable pero que solo logró sonar distante, le dijo que ya no podían permitirse cuidarla. Le sugirió que se fuera, que encontrara un lugar donde pudiera sanar por su cuenta. Era un golpe devastador para Kira, que se dio cuenta de que estaba siendo exiliada. Kira, con el corazón roto, abandonó la manada. Caminó con dificultad, cada paso recordándole la traición de aquellos a quienes consideraba su familia. Se alejó del territorio que una vez había llamado hogar, sintiendo una mezcla de tristeza y desilusión. Pero dentro de ella también empezó a crecer una nueva determinación. No dejaría que este rechazo la destruyera. Encontraría una manera de sobrevivir, de sanar y de demostrar que aún tenía valor, aunque fuera para ella misma. Después de varios días de deambular, encontró un lugar que le pareció adecuado, una gran roca solitaria, rodeada de una pequeña colina de hierba alta. La roca ofrecía una vista panorámica de los alrededores, lo que le permitiría detectar cualquier peligro con anticipación. Además, la colina de hierba proporcionaba un refugio discreto y una fuente de alimento para los herbívoros que pasaban, lo que significaba que habría caza cercana una vez que se recuperara. Kira se estableció en su nuevo refugio, usando la sombra de la gran roca como protección contra el sol abrasador. Durante los primeros días, se dedicó principalmente a descansar y a lamer sus heridas, intentando acelerar el proceso de curación. Cada movimiento le costaba un esfuerzo inmenso, pero se obligó a levantarse y a caminar un poco cada día, sabiendo que el reposo total podría debilitarla aún más. A medida que pasaban las semanas, Kira comenzó a notar pequeñas mejoras en su condición. Las heridas más graves empezaron a cicatrizar, y aunque todavía sentía dolor al moverse, su energía comenzó a regresar lentamente. Empezó a practicar pequeñas carreras alrededor de la roca, fortaleciendo sus músculos y recuperando su agilidad. Cada día se sentía más fuerte, y con esa fuerza vino una nueva determinación. Durante este tiempo de soledad, Kira tuvo mucho tiempo para reflexionar. Pensó en su vida en la manada, en cómo había sido una de las cazadoras más valientes y respetadas, y en cómo la habían abandonado sin miramientos cuando más los necesitaba. La tristeza inicial se transformó en una firme resolución de no depender de nadie más para su supervivencia y bienestar. Decidió que viviría sola, confiando únicamente en sus propias habilidades y fuerza. Redescubrir sus habilidades de caza fue un proceso desafiante, pero también profundamente gratificante. Kira comenzó cazando pequeñas presas, como roedores y aves, practicando su sigilo y velocidad. Con el tiempo, se aventuró a cazar presas más grandes, como gacelas y ñus jóvenes. Cada éxito le devolvía una parte de su antigua confianza, y pronto, Kira se convirtió en una cazadora tan eficiente como lo había sido antes de la emboscada de las hienas.
Vivir sola también significaba que Kira podía establecer sus propias reglas. No tenía que competir con otras leonas por el alimento ni seguir las decisiones de un rey león. Esta libertad nueva la llenaba de una satisfacción que nunca antes había experimentado. Aunque la soledad tenía sus desafíos, Kira aprendió a apreciarla, disfrutando de la paz y el silencio que ofrecía. Kira se transformó en una leona independiente y autosuficiente. Había aprendido a cuidarse y a no depender de nadie más para su sustento o seguridad. Sin embargo, su corazón no se había vuelto completamente insensible. Aunque había decidido vivir sola, no podía evitar sentir una pequeña punzada de tristeza al recordar los lazos que una vez tuvo con su manada. Pero se recordó a sí misma que esos lazos habían sido rotos no por su elección, sino por el rechazo de aquellos que consideraba su familia. Un día, mientras Kira exploraba la sabana en busca de su próxima comida, divisó un pequeño grupo de antílopes pastando tranquilamente. Kira observó a su alrededor, asegurándose de que no había depredadores cerca que pudieran interferir con su caza. Se agazapó entre la hierba alta, moviéndose con el sigilo de una sombra, y eligió a su presa, una antílope hembra, que parecía distraída y un poco más lenta que el resto del grupo. Kira se acercó sigilosamente, sus músculos tensos listos para el salto final. Con una explosión de velocidad, saltó sobre la antílope, derribándola con un solo golpe preciso. La antílope luchó brevemente, pero Kira, con su experiencia y habilidad, pronto la venció. Sin embargo, justo cuando se disponía a terminar la caza, escuchó un sonido que la hizo detenerse, un débil llanto. Kira miró a su alrededor y vio, escondido entre la hierba, a un pequeño antílope. El cervatillo, apenas lo suficientemente grande para caminar, se acercó tambaleándose hacia su madre caída, emitiendo lastimosos balidos. «Mamá. Mamá», gritaba, tratando de entender lo que había sucedido. El corazón de Kira se encogió. Durante un momento, se vio reflejada en los ojos del pequeño antílope. Recordó el dolor de ser abandonada y rechazada por aquellos que amaba. Aunque sabía que era parte de la naturaleza cazar para sobrevivir, el llanto del pequeño le recordaba que su caza había tenido un costo emocional y físico para otros seres vivos. Movida por una mezcla de culpa y compasión, Kira se acercó al pequeño antílope, quien retrocedió asustado, mirando con ojos llenos de lágrimas y temor. Kira bajó la cabeza, tratando de parecer lo menos amenazante posible. El cervatillo, confundido y asustado, continuó llorando por su madre. Kira, sin saber muy bien qué hacer, finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida. Kira decidió no consumir la carne de la antílope madre. En su lugar, se concentró en el pequeño, que ahora estaba solo y vulnerable. Kira, con un profundo suspiro, se prometió cuidar al cervatillo, protegiéndolo de otros depredadores y asegurándose de que tuviera una oportunidad de crecer fuerte y sano. Kira se acercó lentamente al pequeño antílope, hablando en un tono suave y calmante. «No tengas miedo, pequeño. No te haré daño», dijo, aunque sabía que sus palabras no podían ser entendidas por el cervatillo. Sin embargo, su tono calmante pareció tener algún efecto, ya que el cervatillo dejó de retroceder y simplemente la miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Kira sabía que tendría que hacer cambios significativos en su vida para cuidar del pequeño antílope. Su naturaleza como depredadora significaba que necesitaba carne para sobrevivir, pero el recuerdo del dolor en los ojos del cervatillo cuando perdió a su madre la llenaba de culpa. Decidió que, a partir de ese momento, evitaría cazar madres de otros animales, para no causar el mismo dolor a otras criaturas. El pequeño antílope, al que Kira decidió llamar Tamu, que significa dulce, rápidamente se apegó a Kira. Al principio, Tamu era muy cauteloso y se mantenía a una distancia segura, pero con el tiempo, comenzó a confiar en Kira. Ella lo guió hacia los mejores pastizales,
asegurándose de que siempre tuviera suficiente comida. Kira incluso aprendió a identificar las plantas más nutritivas para Tamu y lo protegía de otros depredadores que podían verlo como una presa fácil. Kira, por su parte, tuvo que adaptar su dieta. Aunque su naturaleza como leona la hacía necesitar carne, decidió que solo cazaría animales viejos o heridos. También comenzó a experimentar con comer más plantas y frutas, aunque sabía que esto no le proporcionaría toda la nutrición que necesitaba. A pesar de las dificultades, Kira se mantuvo firme en su decisión, determinada a cumplir su promesa a Tamu. La relación entre Kira y Tamu se volvió cada vez más fuerte. Tamu, que al principio era solo un pequeño y asustado cervatillo, creció bajo el cuidado de Kira, volviéndose cada vez más robusto y seguro de sí mismo. Kira lo enseñó a estar alerta ante los peligros de la sabana, a reconocer los sonidos de los depredadores y a encontrar los mejores lugares para pastar. A medida que pasaba el tiempo, Kira se dio cuenta de que cuidar de Tamu no solo había cambiado su vida, sino también su perspectiva sobre el mundo. Antes, había visto la caza como una necesidad fría y práctica, pero ahora entendía el valor de la vida en todas sus formas. A través de Tamu, Kira redescubrió una parte de sí misma que había olvidado, su capacidad de amar y proteger, no solo a su propia especie, sino a todas las criaturas. Kira y Tamu se convirtieron en una nueva familia inseparable, recorriendo juntos la sabana africana. A medida que Tamu crecía, se volvía más independiente, pero siempre se quedaba cerca de Kira, a quien veía como una madre. Kira, aunque seguía siendo una cazadora formidable, se volvió más cuidadosa y reflexiva en sus elecciones, siempre pensando en el impacto que sus acciones podían tener en otros. Kira y Tamu habían encontrado un equilibrio en su vida juntos, compartiendo los días explorando la sabana y aprendiendo a coexistir con el entorno y sus peligros. Un día, mientras descansaban a la sombra de un baobab, Kira notó un cambio en el aire. Los sonidos familiares de la sabana se desvanecieron, dejando un silencio inquietante. Con sus sentidos agudizados, Kira sintió una presencia cercana. Era una madre leopardo, que los había estado acechando, probablemente atraída por la vulnerabilidad de Tamu. Kira se levantó de inmediato, instintivamente colocando su cuerpo al lado de Tamu. El encuentro fue tenso. La leopardo, hambrienta y desesperada por alimentar a su cría, no estaba dispuesta a renunciar a una presa tan fácil. Kira, por otro lado, estaba determinada a proteger a Tamu a toda costa. La leopardo atacó primero, lanzándose con garras y colmillos a Kira, quien respondió con igual ferocidad. La batalla fue feroz y rápida. Kira, con su tamaño y fuerza superior, tenía la ventaja, pero la leopardo era ágil y determinada. Durante un breve momento, la leopardo logró arañar el flanco de Kira, causando una herida superficial. Sin embargo, Kira, con una mezcla de habilidad y determinación, logró derribar a la leopardo, sujetándola al suelo con una pata poderosa. Justo cuando Kira estaba a punto de dar el golpe final, un sonido la detuvo. Era un maullido débil, apenas audible, que provenía de un arbusto cercano. Kira giró su cabeza y vio a un pequeño leopardo, probablemente no más de unas pocas semanas de edad, llorando por su madre. El pequeño estaba escondido, temblando de miedo. Kira miró a la leopardo, que estaba bajo su pata, respirando pesadamente y mirando con desesperación a su cría. Kira entendió el dolor y la desesperación en sus ojos, la misma desesperación que había sentido cuando vio a Tamu por primera vez, solo y vulnerable. Kira sintió una oleada de compasión y decidió que no podía quitarle la vida a una madre que solo estaba tratando de proteger a su hijo. Kira soltó a la leopardo, retrocediendo lentamente. La leopardo, aunque claramente herida y exhausta, se levantó y se acercó a su cría, lamiéndola con afecto. Kira observó esta escena, sintiendo una conexión con la leopardo y su cría. Aunque sabía que la leopardo podría intentar atacar de nuevo en el futuro,
no podía matarla. Sabía lo que era perderlo todo y no quería ser la causante de esa pérdida para otro ser. Después del enfrentamiento, Kira se quedó vigilando a la leopardo y a su cría, asegurándose de que no intentaran cazar a Tamu. La leopardo, consciente de su derrota y la misericordia que Kira había mostrado, no hizo ningún movimiento agresivo. En cambio, se concentró en su cachorro, intentando calmarlo. Kira se dio cuenta de que la leopardo estaba demasiado herida para cazar y su pequeño estaba claramente hambriento. Movida por una inesperada sensación de compasión, Kira decidió compartir una parte de su presa reciente con la leoparda y su cachorro. Arrastró el cuerpo de un adulto y viejo antílope que había cazado y lo dejó cerca de la leoparda. La mamá leopardo miró a Kira con una mezcla de sorpresa y gratitud antes de empezar a comer, permitiendo que su cachorro también se alimentara. Durante los siguientes días, Kira vigiló de cerca a la leoparda y su cachorro, asegurándose de que tuvieran suficiente comida. La leoparda, aunque débil, comenzó a recuperarse lentamente. Kira notó que la leoparda parecía más tranquila y menos agresiva, quizás entendiendo que Kira no era una amenaza para ella o su cachorro. Una frágil tregua se formó entre ellas, basada en una comprensión mutua y el reconocimiento de la compasión que Kira había mostrado. Sin embargo, una mañana, Kira encontró a la leoparda tendida en el suelo, sin vida. Había sido atacada por un depredador más grande y fuerte. Kira se puso muy triste al ver su cuerpo y se preguntó dónde estaría su cría, ya que, al estar solo, sería una fácil presa para los depredadores de la sabana. Fue entonces que escuchó el triste maullido del cachorro, pues había visto cómo aquel feroz depredador había quitado la vida a su madre. El pequeño leopardo, ahora huérfano, se acurrucaba junto a su madre, llorando suavemente. Kira sintió una profunda tristeza y una oleada de responsabilidad. Sabía que no podía dejar al pequeño leopardo solo y vulnerable en la sabana, donde los depredadores abundaban. Kira se acercó al pequeño leopardo, hablándole suavemente para calmarlo. El cachorro, asustado y confundido, finalmente permitió que Kira se acercara. Kira lo lamió suavemente, tratando de consolarlo. El cachorro, sintiendo el calor y la protección de Kira, se acurrucó contra ella. Kira decidió que lo criaría, al igual que había hecho con Tamu. Aunque era un leopardo, sabía que podía enseñarle a sobrevivir y protegerlo. Kira, Tamu y el pequeño leopardo, al que Kira llamó Simba, formaron una familia inusual pero unida. Kira se dedicó a cuidar de ambos, enseñándoles todo lo que sabía sobre la vida en la sabana. Tamu y Simba, aunque de especies diferentes, se convirtieron en amigos inseparables, jugando juntos y aprendiendo a sobrevivir bajo la guía de Kira. Kira enseñó a Tamu a ser rápido y atento, mostrándole cómo detectar el peligro y encontrar los mejores pastos. Tamu, bajo la tutela de Kira, creció fuerte y ágil, desarrollando una confianza que solo podía venir de saber que estaba protegido y amado. Aunque era un herbívoro y naturalmente más vulnerable, la presencia de Kira le proporcionaba una capa adicional de seguridad. Simba, por otro lado, tenía un camino diferente. Como leopardo, tenía instintos de caza que Kira ayudó a afinar. Le enseñó a acechar y a emboscar a sus presas, habilidades que eran esenciales para su supervivencia futura. Sin embargo, también le enseñó a respetar la vida y a no cazar innecesariamente. Kira se aseguró de inculcar en Simba una comprensión de la compasión y el respeto, valores que ella misma había aprendido a apreciar profundamente. Los tres formaban una visión peculiar en la sabana: una leona, un antílope y un leopardo, viviendo juntos en una armonía poco común. Otros animales los observaban con curiosidad y, a veces, con recelo, pero Kira siempre estaba lista para defender a su familia de cualquier amenaza. A pesar de las diferencias en sus naturalezas, la familia de Kira prosperó, cada uno aprendiendo de los otros y creciendo en un ambiente de amor y cuidado. Con el paso del tiempo,
Kira comenzó a reflexionar sobre su vida y las lecciones que había aprendido. Había comenzado como una leona orgullosa y feroz, miembro de una manada que la había abandonado en su momento de necesidad. A través de su viaje, había descubierto el valor de la independencia, la compasión y la familia, aunque de una forma que nunca hubiera imaginado. Kira sabía que no viviría para siempre y quería asegurarse de que Tamu y Simba estuvieran preparados para enfrentar el mundo por su cuenta. Enseñó a Tamu a reconocer el peligro y a confiar en sus instintos, mientras que a Simba le enseñó a ser un cazador hábil pero respetuoso. Más que eso, les enseñó a ambos sobre la importancia de la compasión y el respeto por todas las criaturas, grandes y pequeñas. En sus últimos días, Kira se sentía tranquila y satisfecha. Había logrado más de lo que jamás hubiera imaginado, no solo sobreviviendo sino también protegiendo y enseñando a otros. Miraba a Tamu y Simba con orgullo, sabiendo que ambos estaban listos para enfrentarse a la vida en la sabana. Kira había dejado un legado de amor y compasión, algo que esperaba que ellos llevaran consigo y transmitieran a otros. Kira, ya mayor, observaba con orgullo a Tamu y Simba, quienes habían crecido para convertirse en animales fuertes e independientes. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo la sabana de tonos dorados y naranjas, Kira llamó a Tamu y Simba a su lado. Los dos se acercaron, sintiendo el peso de la ocasión. Kira los miró con ternura, sus ojos llenos de amor y orgullo. «Mis queridos hijos», comenzó, su voz suave pero firme, «es hora de que siga adelante. He vivido una vida plena y feliz gracias a ustedes. Pero ahora, es mi momento de descansar». Tamu y Simba se acercaron más, sus ojos llenos de lágrimas. Kira continuó, «Quiero que recuerden siempre las lecciones que les he enseñado, la importancia de la compasión, el respeto por todas las criaturas y el valor de la familia, sea cual sea su forma. Este es mi legado para ustedes, y espero que lo lleven adelante, compartiendo estas enseñanzas con otros». Simba, con la voz quebrada por la emoción, habló, «Mamá, siempre te recordaremos. Prometemos continuar con tu legado y enseñar a otros lo que nos has enseñado». Tamu, con lágrimas rodando por su rostro, asintió en silencio, incapaz de hablar por la tristeza. Kira sonrió, sintiendo una profunda paz. «Estoy orgullosa de ustedes, más de lo que pueden imaginar. Han sido mis hijos, mi familia, y siempre llevarán mi amor con ustedes. Ahora, deben seguir su camino, y yo seguiré el mío». Con esas palabras, Kira cerró los ojos, su respiración se volvió lenta y, finalmente, se detuvo. Había partido a un lugar mejor, dejando atrás un legado de amor y compasión. Tamu y Simba lloraron por su madre, sintiendo una pérdida inmensa. Kira había sido mucho más que una protectora, había sido una guía, una maestra y una fuente de amor incondicional. Juntos, velaron el cuerpo de Kira, recordando todos los momentos que habían compartido, las lecciones aprendidas y las risas bajo el sol de la sabana. Finalmente, se despidieron de Kira, prometiéndose mutuamente que honrarían su memoria y cumplirían con su último deseo. Sabían que la mejor manera de honrar a su madre era continuar su legado, enseñando a otros animales sobre la importancia de la compasión y el respeto. La historia de Kira no es solo una aventura en la sabana, sino una reflexión profunda sobre las experiencias de la vida, especialmente aquellas relacionadas con la soledad y el abandono. Kira, una leona valiente, se enfrentó a un doloroso exilio de su manada, lo que la llevó a una etapa de soledad y desconfianza. Este sentimiento de aislamiento es algo que muchos de nosotros podemos entender, especialmente cuando la vida nos enfrenta a desafíos inesperados, como problemas de salud o dificultades económicas. En esos momentos, es común ver cómo algunos amigos y conocidos se alejan, dejándonos con la sensación de que estamos solos en el mundo. Esta experiencia puede endurecer nuestros corazones, haciendo que nos cerremos a nuevas relaciones y oportunidades por miedo a ser heridos nuevamente.
Sin embargo, la historia de Kira nos enseña que siempre hay una segunda oportunidad. A pesar de su desconfianza inicial, Kira encontró consuelo y un nuevo propósito al cuidar del pequeño antílope y luego del cachorro leopardo. Este acto de compasión y amor desinteresado nos muestra que, aunque podamos sentirnos solos, siempre hay una posibilidad de encontrar compañía y apoyo, incluso en los lugares más inesperados. En la vida real, esto se refleja en las relaciones con nuestras familias y amigos verdaderos, aquellos que permanecen a nuestro lado en los buenos y malos momentos. A veces, un solo amigo leal o un familiar cercano puede ser suficiente para recordarnos que no estamos solos y que aún existe bondad en el mundo. Es en estos momentos de adversidad cuando descubrimos quiénes son nuestros verdaderos aliados, y aunque el número pueda ser pequeño, su valor es incalculable. Además, la historia de Kira subraya la importancia de reconocer y practicar la compasión. A pesar de haber sido herida y traicionada, Kira eligió cuidar a otros, mostrando que el amor y la bondad pueden florecer incluso en los corazones más heridos. Esta es una lección valiosa para todos nosotros, obrar bien y ser compasivos con los demás, porque hay un Dios que ve nuestras acciones y nos recompensará de maneras que quizás no podamos anticipar. Aunque el reconocimiento o la recompensa no lleguen de inmediato o de la forma que esperamos, las buenas acciones siempre tienen un impacto positivo, tanto en nuestras vidas como en las de quienes nos rodean. A través de la historia de Kira, aprendemos que la vida, con todos sus desafíos y pruebas, también ofrece oportunidades para el crecimiento, el perdón y el amor. Nos recuerda que debemos mantener la fe y seguir haciendo el bien, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La vida tiene una forma de recompensar la bondad y la compasión, a veces de maneras inesperadas y maravillosas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Esperamos que te haya tocado el corazón y te haya inspirado. Si disfrutaste de esta historia y quieres tener más momentos de reflexión y confort, te invitamos a adquirir nuestro libro Historias de Reflexión, disponible en versión digital y con todos nuestros cuentos. Este libro es perfecto para esos momentos en los que deseas disfrutar de una buena lectura en un paisaje tranquilo o para compartir con un ser querido que aprecie la lectura. No olvides darle like a nuestro video y compartirlo con tus amigos y familiares. De esta forma, nos ayudas a llegar a más personas y a aportar nuestro granito de arena a este mundo. Tu apoyo es invaluable para nosotros. Saludos y muchas bendiciones en sus vidas. Hasta la próxima historia.